Bueno, muy bien, bienvenidos entonces a este nuevo vídeo en donde vamos a continuar con el estudio de la dignidad humana. Entonces, recordemos la definición, dice que es el valor que poseemos los seres humanos en virtud de aquello que nos diferencia de otras especies, es decir, nuestras facultades, y nos convierte en sujetos de derechos y de deberes. Para la corriente de vocación, se reconoce la dignidad cuando las facultades están en uso y se emplean para el bien, la plenitud y la felicidad propia o de los demás. Y aquí hay una cuestión que es bien interesante. Cuando tenemos a una persona que hace grave daño a otros, desde esta corriente se considera que pierde su dignidad y al perder su dignidad también pierde sus derechos. Y ese es el fundamento de la pena de muerte. Pensemos, por ejemplo, en una persona que es un asesino serial o pensemos en una persona que es un violador. eh, Desde esta corriente perdería su dignidad y perfectamente podría aplicársele la pena de muerte. No es así con las corrientes de vía ontológica y de personalidad despertada, porque tiene sus facultades en uso, están desarrolladas y por ende tiene dignidad y por ende es sujeto de derechos. En esas corrientes se aplicaría una cadena perpetua para restringir aquellos derechos de esa persona que pueden poner en peligro la dignidad y la integridad de los demás, pero nunca podría quitársele la vida. Y quiero que en esto analicemos una cosa que es muy importante. Para la vida profesional no nos podemos mover, ojo con esto, por la corriente de vocación. Imagínense ustedes que tengan a un pasajero jurídico eh, en el avión y ocurre un accidente y resulta que ese pasajero jurídico es una persona que le hizo grave daño a tu familia, además de todo. Tú no puedes decir, uy, esa persona hizo daño, me hizo daño además a mi familia, me hizo daño a mí, entonces no tiene dignidad y por ende no la voy a atender, no la voy a salvar, no le voy a proteger la vida. No nos podemos mover por ahí. Ocurre lo mismo con los médicos. Los médicos tienen que proteger la vida de la persona independientemente de lo que sea. Imagínense ustedes un médico en una zona rural y llega, no sé, un guerrillero, un paramilitar que le asesinó a su familia y llega gravemente herido, le tiene sí o sí que salvar la vida. Lo mismo ocurre con ustedes en el sector aeronáutico. Tenemos que proteger y salvaguardar la vida y la integridad de las personas independientemente de lo que hayan hecho. También es importante señalar que si bien en la vida profesional nos movemos por la corriente de vía ontológica o personalidad despertada, cuando una persona obra mal no pierde entonces la dignidad, pero sí es importante decir que esa persona con su acción está negando su propio valor. Ese es el peso de las acciones. Yo con mis acciones puedo demostrar lo valioso que soy y las capacidades que tengo, o puedo negar mis propias capacidades. Por ende, siempre que vayamos a actuar, deberíamos preguntarnos qué estamos diciendo nosotros mismos con nuestra acción. Piensen ustedes, por ejemplo, en una persona que pasa a punta de copia. ¿Qué está diciendo de sí mismo? Que considera que no es capaz, que se considera bruto. No lo es, pero con su acción lo está diciendo. Se lo está diciendo a sí mismo y se lo está diciendo a los demás. Entonces es muy importante que reflexionemos qué estoy diciendo de mí mismo con la acción que voy a ejecutar.
¿Qué dice de sí mismo una persona que es infiel? Que no tiene madurez emocional para tomar decisiones y hacer opciones fundamentales en su vida, que es un inmaduro completo. Entonces, quiero que reflexionemos frente a ello. ¿Qué digo de mí mismo? ¿De acuerdo? Volviendo a la corriente de vocación, digamos que una persona que queda en una situación compleja por una enfermedad crónica, ¿listo? Su vida no está en peligro, pero no tiene unas condiciones buenas de vida. Pensemos en una persona cuadraplégica, ¿cierto? Pensemos en una persona con una diálisis permanente que ya lleva mucho tiempo en esa situación. Desde esta corriente de vocación, la persona podría decir, lo siento, pero no estoy teniendo una vida plena, no estoy teniendo una vida feliz, no tengo unas condiciones de dignidad y por ende opto por la muerte por compasión. ¿Listo? Eso ocurriría dentro de esta corriente. También las personas que argumentan el aborto desde, pero es que yo no amo a ese bebé y no es deseado y no le voy a dar el amor y no va a tener los medios y no va a tener los recursos para tener una buena vida. Entonces, como no va a tener una buena vida, no hay dignidad porque no va a poder ser pleno ni feliz. Y entonces esos son argumentos que se generan desde la vía de vocación, pero que, repito, no son válidos en la vida profesional. Espero que nos haya quedado claro entonces cómo funciona la corriente de vocación. Muchas gracias, cuídense mucho.